sala. ¿Qué? Sí, ya, perdón. Sí, de acuerdo. No me va a...
Con el permiso de todas y todos ustedes, vamos a iniciar esta conferencia magistral que será disertada por nuestro muy querido amigo, el doctor Adolfo Eduardo Montoya López. A nuestros seguidores de Facebook Live, de YouTube, de Instagram, le damos la más cordial de la bienvenida y saludamos con mucho gusto a nuestros participantes en esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro conferencista. Muy buenas noches, doctor Adolfo Eduardo Montoya. Doctor Vidal, buenas noches. ¿Cómo están, doctor? Muy bien, Iván muchísimas Hurtado. gracias. Un gusto tenerlo en esta plataforma. Saludamos también con muchísimo gusto a nuestra colega, la maestra María de la Luz Hernández Quesada, distinguida académica de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Saludamos también con muchísimo gusto a nuestro también colega académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo David Pineda Fernández. Queridos maestros, muy bienvenidos a esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Le voy a rogar al doctor Iván Hurtado, secretario general de este Congreso Nacional, que nos haga favor de leer la semblanza curricular de nuestro conferencista distinguido el día de hoy. Le ruego, por favor, doctor, nos haga ese favor. Con todo gusto, señor presidente. Buenas tardes, auditorio que nos escucha. El doctor Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López actualmente es presidente de la Comisión de Derecho Civil del Congreso Nacional de la Abogacía, profesor de tiempo completo titular B, con una experiencia académica de más de 14 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Anáhuac y Universidad Marista, impartiendo a nivel licenciatura el curso de Derecho Civil 1, Acto Jurídico y Personas, Derecho Civil 3, Obligaciones y Derecho Civil 4, Contratos Civiles, para la carrera de Derecho. A nivel de especialidad, imparte la asignatura Obligaciones y Contratación Actual y a nivel maestría las asignaturas de Argumentación Jurídica, Teoría Jurídica Contemporánea y Epistemología Jurídica, misma que ha impartido en la Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Ha impartido diversos cursos y diplomados en materia civil en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como abogado postulante por más de 20 años en diversos despachos en materia civil, mercantil, administrativo y penal. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversos artículos, capítulos y libros, dentro de los que se destacan la Ley de la Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal como medio para formar familia y su aplicación actual, impreso por la editorial Porrúa. Ha participado en diversos seminarios nacionales e internacionales, dentro de los que destacan la 12ª reunión del Grupo de Expertos de Propiedad Intelectual de la APEC, Asia Pacific Economic Corporation, celebrado en Taiwán, el simposio de la APEC Asia sobre derechos
de Propiedad Intelectual, celebrado en China. La tercera reunión de directores de oficinas de derechos de autor de América Latina, llevada a cabo en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Quito, Ecuador, y la 16ª reunión del Grupo de Expertos de Propiedad Intelectual, celebrada en Hong Kong. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario general. Como pueden escuchar, el doctor Adolfo Eduardo Montoya López es un jurista de amplia, larga y brillante trayectoria, tanto en el ámbito de la postulación como de la academia, en donde lo reconocemos sus colegas como uno de los más destacados profesores de la facultad. Su conferencia de hoy es el tema de las características del juicio reivindicatorio, aunque nuestra especialidad es la política criminal y el derecho penal. Recordando nuestras clases de derecho civil, recordamos que la reivindicación es el derecho que tiene el propietario a ejercitar judicialmente justamente ese derecho para recuperar su cosa que otro tiene indebidamente. Es la acción que corresponde, pues, al propietario no poseedor frente al poseedor no propietario. El demandante en esta acción o reivindicante recuperará la cosa reivindicada si prueba su derecho real, la ausencia del derecho a poseer la cosa por parte del demandado o reivindicado, la realidad de la posesión de este y la identidad de la cosa. Pero bueno, dejemos al doctor Adolfo Eduardo Montoya que nos haga favor de disertar su conferencia. Ruego hacer uso de la palabra al doctor Adolfo Eduardo Montoya. Por favor. Muchas gracias, doctor Vidal, presidente. Ya me andaba a dejarnos sin materia la conferencia, pero se lo agradezco la introducción. Mis clases nada más. Es correcto. Me permití elaborar una pequeña presentación, a efecto de poder hacer un poco más didáctica la misma y quizá que nos sirva un poco de apoyo para las personas que evidentemente no tienen un conocimiento amplio en la materia. Si me permiten empezar a compartir la pantalla. Por favor. ¿Se alcanza a ver ahí? Listo. Perfecto. Permítame nada más ponerlo en modo de presentación. Listo. Efectivamente, nosotros vamos a tratar el tema de las características del juicio reivindicatorio. Efectivamente, como lo mencionó nuestro señor presidente hace unos minutos, el juicio reivindicatorio tiene características muy específicas. Pero antes de entrar a las situaciones particulares del mismo, tenemos que empezar con la definición de lo que es el juicio reivindicatorio, ¿no? El origen etimológico, de dónde viene ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que la reivindicación viene de rei, que es cosa, y vindicare, que es defender, podemos llegar a la conclusión evidente que la reivindicación consiste efectivamente en reclamar o recuperar de alguien que se cree o es el titular de la cosa, respecto de todas aquellas personas que la poseen sin una razón jurídica para ello. Para el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, reclamar o recuperar a alguien que por razón de dominio, cuasidominio u otro motivo le pertenece. Evidentemente, esta acción que estamos mencionando es una acción que le corresponde a los que son titulares de un derecho. Estos titulares de un derecho son titulares de un derecho real. Aquí es en donde empiezan las características de este juicio, ¿no? Hay que aprender a distinguir los derechos personales con los derechos reales. Los derechos personales son los que surgen en relación de los acuerdos de las partes, las relaciones entre particulares, y los derechos reales son los que tienen los sujetos en relación con las cosas, cosas de las cuales ejercen un dominio sobre ellas, una titularidad de derechos sobre las mismas, ¿no? Y te permiten en este sentido defender o perseguir a la cosa, como lo vamos a ver un poquito más adelante en este sentido. Para nosotros comprender esto, entonces
tenemos que abundar directamente a este origen etimológico y entrar a la parte jurisdiccional como tal. En ese sentido, como se mencionó, el juicio reivindicatorio lo puede ejercer el propietario de una cosa. El propietario de una cosa que en este sentido tiene un derecho real respecto a todas aquellas personas que poseen la misma cosa, el mismo objeto. Y esto sin ser propietarios o sin tener un derecho efectivo o jurídico para ello. ¿A qué vamos con esta situación? ¿Por qué se menciona de esta manera? Porque nosotros podemos poseer un objeto por diversas razones. La primera de ellas puede ser porque alguien nos la vendió. Entonces, evidentemente, nos transmite la titularidad, nos transmite los derechos y en ese sentido poseemos el objeto. Otra situación es que posiblemente rentamos y el propietario o el representante del titular nos transmite la posesión y en virtud de esta la poseemos. Tenemos evidentemente el uso, goce y disfrute, pero no tenemos la titularidad de los derechos como tal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la acción procedente en el juicio reivindicatorio? Pues como se está mencionando, la acción en el juicio reivindicatorio es la acción reivindicatoria, la acción que evidentemente se tiene que ejercer respecto de esta cosa de la cual nosotros somos los titulares. En ese sentido, la acción reivindicatoria es aquella por la cual el actor, alegando que es propietario de una cosa que el demandado en este supuesto posee o detenta sin derecho, se le solicita o se le requiere la devolución de la misma. Y en estos supuestos también hay que aclarar que la devolución de la cosa no solamente implica el objeto como tal, sino en el supuesto que éste produzca frutos o que haya generado algún tipo de gasto, también el titular puede solicitarle al poseedor la restitución de los mismos. El ejemplo quizá más sencillo sería si existe una finca en donde una persona la posee y esa finca posee huertos y los huertos evidentemente producen algún tipo de fruta, pues evidentemente también se podría solicitar no solamente la devolución de la finca, sino también de todos los frutos que la misma haya producido en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción reivindicatoria? Evidentemente, tiene que ver con una situación de titularidad. ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que pueden solicitar o ejercer esta acción reivindicatoria? La primera de ellas, evidentemente, es el titular, el propietario, ¿sí? El que posee los derechos, el que posee el dominio de la cosa, ¿de acuerdo? Cuando entendemos esto, pues tenemos que el segundo requisito de procedibilidad es que otra persona posea de manera injustificada esa cosa. Y en ese supuesto, el titular, el demandado, pues le requiera la misma. Sin embargo, para que proceda la misma, tenemos que acreditar que nosotros no tenemos la posesión, que nosotros los titulares del derecho no tenemos la posesión, sino que la tiene esta persona a la cual se le está solicitando o requiriendo la devolución. Y que esa posesión que este sujeto tiene, la tiene de manera indebida. Es decir, que no se le transmitió por ningún medio como los que acabamos de mencionar hace un momento. Es decir, que no le fue vendida, que no le fue rentada, que no le fue prestada en este supuesto, ¿no? Que no le fue donada, ¿sí? Y el tercer requisito para la procedibilidad de la acción pues, tiene que ver con la identidad de la cosa objeto de la acción. Un poquito más adelante vamos a entrar a fondo respecto de estos presupuestos, pero en términos generales estos son los tres requisitos para que proceda la acción. Esto no significa en determinado momento que cuando tú la ejerces, en automático procede la restitución, sino que hay supuestos que se tienen que acreditar en el juicio, que son los que vamos a analizar un poquito más adelante. Evidentemente, esa acción reivindicatoria nos arroja dos conceptos básicos, el de la titularidad, que es el que ejerce el dominio sobre la cosa, y el de la posesión. Para nuestro Código Civil, la posesión se puede entender, o el poseedor, mejor dicho, es aquel que ejerce sobre la cosa un derecho o un poder que evidentemente no está contemplado en un artículo que ellos mismos mencionan, que es el 793. Se menciona que es un derecho del que goza un sujeto sin ser titular del mismo.
El artículo 793 lo que nos menciona es que cuando se demuestre que una persona que tiene en su poder una cosa en virtud de una situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y que le retienen provecho de esto en cumplimiento de las órdenes e instrucciones de que él ha recibido, no se le considera poseedor. Dicho en otras palabras, que evidentemente la posesión se puede ejercer por dos conceptos: por ser el titular del bien y porque alguien te hubiera transmitido esos derechos para utilizar la cosa, para disfrutar de ella. Como lo mencionamos, el arrendador en este caso puede ser el dueño del objeto, le transmite al arrendatario, que es quien renta, la posibilidad de que haga el uso, goce y disfrute de la cosa. Puede utilizar la cosa como quiera, puede vivir en ella, incluso le podría llegar a hacer adecuaciones si así se le permitió en el contrato, pero no la puede vender. Este mismo supuesto lo podemos entender en un contrato de comodato, en donde una persona te presta de manera gratuita un bien inmueble para que tú vivas en él. Lo puedes usar, puedes vivir en él, pero no lo puedes vender. Ejerces la posesión, más no la titularidad del derecho que ejerce el dueño como tal. ¿Cuántos tipos de posesiones existen? Dos: originaria y derivada. ¿Cuáles son la mencionada posesión originaria? La posesión originaria en este supuesto es la que tiene el titular de los derechos, el dueño, ¿sí? Y en este supuesto nos arroja un segundo concepto, que es la posesión derivada. ¿Cuál es la posesión derivada? La que se transmite en virtud de un acuerdo de voluntades en donde el sujeto no es el titular de los derechos. En este mismo supuesto tenemos que aclarar que la posesión originaria desprende tres conceptos que son fundamentales. Estos derechos fundamentales es el llamado ius fruendi, ius utendi y el ius abutendi. ¿Cuáles son estos tres derechos? El ius fruendi es el derecho que tiene el titular respecto de los frutos que produzca la cosa que es tuya. El ius utendi es la de poder utilizar la cosa como te parezca. Y el ius abutendi es el poder disponer de esta cosa en los términos en los que tú quieras. Evidentemente, si eres el titular de los derechos, la puedes vender, la puedes rentar, puedes hacer uso de estos derechos que te generan, cosa que no podría hacer en dado caso el arrendatario, no la podría vender. Entonces, básicamente, estos conceptos de posesión originaria y derivada son necesarios para poder entender esta acción llamada acción reivindicatoria. Nuestra Suprema Corte de Justicia, incluso en la tesis intitulada Posesión originaria y posesión derivada, sus diferencias, hace mención respecto de esto que estamos mencionando. La posesión originaria se obtiene a través de la transmisión de derechos que realice el propietario a favor del poseedor. Cuando se realiza un contrato y te dan la posibilidad de vivir en él, ¿no? En un bien, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, cualquier tipo de acuerdo de voluntades y que te transmitan los derechos. Y la posesión derivada es la que se transmite por el arrendatario, usufructuario, depósito u otro título análogo. Es decir, mientras en la posesión originaria los derechos que tienes son como dueño, en la posesión derivada son a consecuencia del acuerdo de voluntades que se ha celebrado entre el titular y el sujeto que la posee. Ahora, cuando entendemos este supuesto, entonces debemos de mencionar que la posesión está regulada o contemplada en nuestro artículo 14 constitucional. Y este artículo 14 constitucional hace referencia respecto de elementos muy específicos, que estos elementos también los ha contemplado nuestro máximo tribunal en una tesis aislada. La realidad de la acción reivindicatoria es que no hay muchas tesis al respecto. Hay algunas, son de épocas antiguas, ni siquiera son de épocas recientes, porque es un concepto que viene desde el derecho romano, evidentemente, y que se ha venido desarrollando y estudiando de manera abundante. Aquí esta tesis hace mención de lo que les estaba explicando hace unos momentos, que todo se deriva respecto de una tesis, una teoría objetiva en donde se tiene que acreditar, el titular tiene que acreditar los tres derechos, el ius frendi, el ius utendi y el ius abutendi. Y evidentemente es
quien puede ejercer esta acción reivindicatoria y quien tiene la posibilidad de generar ese poder para solicitar la restitución de la cosa para todas aquellas personas que la poseen sin un derecho, ¿sí? Entonces, evidentemente, en la acción reivindicatoria, el titular de los derechos le solicita a otro sujeto que posee la cosa sin un derecho establecido por el titular, la devolución de la misma. Nuestro Código Civil en este supuesto también menciona, el Código de Procedimientos, perdón, que la acción reivindicatoria le compete ¿a quiénes? A los titulares de la cosa que no tengan la posesión de la misma, que no tengan la posesión, pero que tengan la propiedad, la titularidad. Y en ese supuesto lo que se le solicita al órgano jurisdiccional es que se declare que tu titular eres el que ejerces el dominio de la cosa, ¿sí? Y en virtud de este dominio de la cosa, de esta titularidad de los derechos, solicitas que se te entregue, que el poseedor de la misma te entregue tanto el objeto como los frutos y accesorios que en su caso hubiera podido llegar a generar la misma, ¿sí? Y en esta parte es en donde empieza ya la cuestión práctica. En un juicio, ¿qué es lo que nosotros debemos de acreditar? Esta acción reivindicatoria, ¿cuáles son los elementos que trata de acreditar? Los elementos son tres fundamentalmente. La identidad de los objetos. ¿Qué es la identidad de los objetos? Pues, el objeto que posee el sujeto del cual alegas que tú eres el titular. Ahora bien, ¿cómo se acredita esta identidad del objeto? Pues de una manera muy sencilla. Vamos a poner el supuesto de una casa, un bien inmueble, tú lo acreditas con la escritura en donde se menciona que está a favor de ti, que tú tienes los derechos. Y evidentemente le reclamas en virtud de tu título de propiedad que la casa ubicada en Heriberto Frías 1024 de la Colonia del Valle la posee un sujeto de nombre Jorge Pérez. Y le solicitas a Jorge Pérez que te lo devuelva. ¿Cómo lo acreditas? Pues anexando ante el órgano jurisdiccional la escritura. Evidentemente detallando que esa casa, Heriberto Frías, es exactamente la misma que posee Jorge Pérez. ¿Y cómo lo acreditas esto? Lo puedes acreditar de dos formas. Una, evidentemente, es mencionando que esta casa, Heriberto Frías 1024, tiene X medidas y colindancias que se encuentra en tal colonia, en tal manzana, y ese mismo supuesto lo mencionas o lo plasmas mediante una pericial en donde tú vas a acreditar que el bien que estás requiriendo es el mismo bien que se encuentra en las escrituras. Y en virtud de estos dos supuestos se solicita la devolución de la misma. Esto se da, como mencionamos, a través de una pericial topográfica. Este es el momento en donde empieza la parte práctica. Tú puedes solicitar desde un inicio la prueba pericial, sí. Puedes no mencionar los dineros y colindancias también, porque esta es una situación que cuando tú rindas la prueba pericial, se va a tener que acreditar. Si tú mencionas las medidas y colindancias y no acreditas en la pericial que ese bien que posee el sujeto es el mismo del cual tú eres titular, no va a proceder la acción. Evidentemente, la identidad se transmite a través de dos formas, la manera formal, perdón, y la manera material. La manera formal es la que se desprende del título de propiedad que estamos mencionando. Y la manera material es que el sujeto al cual tú le estás requiriendo posee el objeto de facto, ¿sí? Es decir, la identidad del objeto es acreditarla mediante la titularidad de los derechos que está en tu escritura y acreditar a su vez que el sujeto la posee. Y en ese mismo supuesto, regresamos a la parte de la identidad y no tenemos que acreditar que ese objeto que está contemplado en la titularidad o en la escritura es exactamente el mismo que posee el sujeto en virtud de que son los mismos linderos, medidas y colindancias que se encuentran especificados en tu documento. Y a partir de ahí entonces podemos ejercer la acción reivindicatoria.
hay una situación particular que se da. Esta situación particular se da respecto de los matrimonios. ¿Por qué de respecto de los matrimonios? Cuando nosotros solicitamos la acción reivindicatoria, mencionamos que eres el titular y que una persona la posee sin derecho, como lo hemos mencionado. Pero, ¿qué sucede en el caso en donde estás casado? Evidentemente, tu esposo, esposa, cónyuge, viven contigo, tú eres el titular y procede después una disolución del vínculo matrimonial, un divorcio, en palabras coloquiales. Evidentemente, tú como titular sales de la casa porque tu hijo vive y decides que es mejor que tú te mudes y posteriormente le pides a tu excónyuge, en este caso, la devolución del bien. En este caso, ¿procede la acción reivindicatoria? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la posesión que en este caso posee la cónyuge no deriva de una situación derivada de un acuerdo de voluntades, evidentemente contractual, sin entrar en los detalles si el matrimonio es un contrato, sino deriva del matrimonio como tal, en donde hay una acción de tipo personal. Es decir, hay que aprender a distinguir las acciones personales con las acciones reales. Las acciones personales, por eso iniciamos la plática mencionando que son aquellos en donde el sujeto ejerce un dominio sobre la cosa. Las acciones personales son aquellas en donde se derivan, ejemplo, un préstamo. Tú le prestas dinero a X persona y para solicitarla, pues evidentemente le demandas la terminación del contrato de mutuo y la devolución del dinero, ejemplo. En este supuesto del matrimonio, cuando se da este supuesto, tú no le puedes demandar mediante la acción reivindicatoria el regreso de la cosa. Lo tienes que demandar mediante una acción personal. ¿Y esta acción personal cuál es? Que en virtud que existió la disolución del vínculo matrimonial y tú eres el titular del bien, solicitas la devolución del mismo. Es decir, no procede la acción reivindicatoria como tal, sino procede la devolución del objeto en virtud de la disolución del vínculo matrimonial, que esa es una parte que en la práctica muchas veces se confunde y los litigantes no la ejemplifican de esta manera y la solicitan mediante la acción reivindicatoria, lo cual es un error. Ahora, en este mismo supuesto, ¿quiénes pueden ser demandados en reivindicación? Pues como lo mencionamos, quienes no poseen la cosa. Evidentemente aquí el poseedor es a quien se le va a requerir respecto de la devolución del objeto. Y esto se va a dar hasta la sentencia, ¿sí? Evidentemente también aquí el demandado, ¿sí?, tiene que devolver el objeto y, como mencionamos, los frutos que se hubieran generado para el caso de que en la posesión hubiera alguna situación adicional, ¿de acuerdo? ¿Qué bienes pueden ser reivindicables? Los bienes corpóreos, los que se encuentran en el comercio, ¿sí? Los bienes respecto de los cuales existe una posibilidad de enajenación, ¿sí? ¿Quiénes pueden ejercer esta acción reivindicatoria? Y aquí viene una situación muy interesante. Como lo mencionamos, es el titular. Cualquiera que es titular puede ejercitar la acción reivindicatoria. Sin embargo, ¿qué sucede en la práctica si existen dos propietarios, si hay cotitularidad de derechos? ¿La acción reivindicatoria se puede iniciar por solamente uno de ellos? Sí, efectivamente, solo por uno de ellos. Pero aquí hay una situación particular. El juzgador tiene la obligación de llamar a todos los demás cotitulares. ¿Por qué situación? Porque la sentencia que en dado caso se dicte le va a parar perjuicio. Es decir, si yo como cotitular estoy demandando la reivindicación y resulta que mi copropietario fue el que le rentó, pues evidentemente nos va a parar perjuicio la sentencia a ambos, ¿sí? Si deciden que se le quite la posesión, a lo mejor va a haber un incumplimiento de contrato de arrendamiento. Entonces, evidentemente, para evitar este tipo de situaciones, se va a tener que llamar a todos los copropietarios para tratar de acreditar en qué concepto poseía el sujeto, si derivaba de una situación de derechos o simplemente su posesión era de mala fe incluso, o no tenían la titularidad de ningún derecho para este caso, ¿no? Entonces, en ese mismo supuesto también, como mencionamos, el artículo 8º menciona que no se pueden reivindicar las cosas que se encuentran fuera de comercio.
¿sí? Los géneros que no se encuentran determinados. Esto viene en relación de los elementos que mencionamos anteriormente de la identidad. Si no tenemos ni siquiera acreditada la identidad, si no tenemos acreditados los géneros, pues evidentemente no vamos a poder solicitar la restitución de los mismos, ¿sí? Todo aquello que haya sido por accesión en esta parte, ¿no? Las cosas perdidas tampoco se pueden solicitar la reivindicación, las cosas que han sido robadas tampoco, ¿no? Y hay que atender aquí a las situaciones de las enajenaciones de buena o de mala fe, ¿sí? Aquí lo que se menciona incluso en nuestro código es que quienes hayan adquirido de buena fe en almoneda o de comerciante en el mercado público que se dedica a la venta de objetos, sin previo reembolso del precio que se pagó, pues evidentemente tampoco va a proceder esta misma, ¿no? Los adquirentes de buena fe. Pero sin embargo sí puede solicitarse respecto de las situaciones de mala fe, ¿no? Ahora, quizá la jurisprudencia más interesante respecto de estos elementos es la que se dio en la sexta época, ¿sí? Y aquí, desde la sexta época, pues tenemos que la propia Corte determinó que los elementos mencionados eran la propiedad de la cosa que se reclamaba, la posesión por el demandado de la cosa perseguida y la identidad de la misma. Esta situación, como mencionamos, en la práctica se resuelven a través de la prueba pericial. Básicamente, sin esta prueba pericial, tú puedes acreditar con la titularidad del bien. Puedes acreditar prácticamente que posee el sujeto una cosa, pero si no acreditas esta identidad del objeto, no va a proceder tu acción. Los tres elementos son fundamentales, son necesarios. En este mismo supuesto, si las periciales arrojan que las medidas y colindancias no son las mismas respecto del objeto que tú estás reclamando, vas a tener un problema. Porque quizá en el ánimo del juzgador no es el mismo objeto, no es la identidad del mismo objeto la que tú estás reclamando respecto de la titularidad que tú estás detentando. Entonces, en este supuesto, evidentemente, tampoco va a proceder en este supuesto, ¿no? Y como mencionábamos anteriormente, ¿qué sucede si hay la llamada copropiedad? ¿La acción se puede ejercitar? Sí, se puede ejercitar sin ningún problema por cualquiera de ellos, el que sea, de manera individual o de manera conjunta. Sin embargo, evidentemente, a lo largo de la secuela procesal, se van a tener que apersonar o se van a tener que llamar a todos los copropietarios o a todos aquellos que ejerzan esta titularidad de derechos. Esto es lo que llamamos el famoso litisconsorcio pasivo, ¿sí? Que en este caso puede ser necesario en esta parte. Ahora, aquí viene una situación que se deriva de lo que estamos mencionando. ¿Cuáles son las excepciones más recurrentes en este juicio? Pues evidentemente las excepciones son las que estamos mencionando, las que no es la misma identidad del objeto la que se está reclamando. Es decir, cuando se le reclama al demandado, a lo mejor te puede decir, sí, efectivamente yo poseo un objeto, pero ese objeto que yo poseo no es el mismo del cual tú eres titular. Y en virtud de esta situación no te la puedo devolver, porque si tú no eres el dueño, pues evidentemente no me la puedes reclamar, ¿sí? La segunda excepción clásica en este tipo de juicios, ¿cuál es? La que se da respecto del litisconsorcio pasivo, en donde el sujeto le reclaman la posesión y él dice, sí, efectivamente, tú eres el titular, pero yo poseo este objeto en virtud que tu copropietario o cotitular me lo rentó. Entonces, en virtud de esto, pues yo no te lo puedo regresar, porque yo ejerzo una posesión derivado de un contrato y en este supuesto tengo el derecho de poseerla. Entonces, en esa parte no es ilegal como tal. Entonces, para que esto suceda, evidentemente se tienen que llamar a todos los que ejercen la titularidad o el dominio del bien. Entonces, las excepciones básicas son la identidad del objeto y el litisconsorcio pasivo, en donde no se llaman a todos los sujetos. Y aquí el juzgador va a tener la obligación de llamarlos a todos para poder resolver si efectivamente esta posesión se detenta de buena o de mala fe en esta parte. Ahora, la tercera, ¿cuál es? Pues que el documento en el cual tú me estás reclamando se desprende que es nulo. Es decir, la escritura que tú estás acreditando, con la cual, mejor dicho, estás acreditando tú la titularidad, pues es nula. Y si es nula, evidentemente no me puedes reclamar entonces la devolución del objeto. Aquí es importante entender que estas excepciones
también incluso se pueden codemandar. Es decir, tú puedes reconvenir en determinado momento la nulidad del documento fundatorio de la acción. Si yo te requiero que me devuelvas el objeto, yo te puedo reconvenir que esa titularidad o ese documento como tal es nulo. Y en virtud de este supuesto, entonces se va a tener que determinar si evidentemente ese título justificativo es válido o no. Si no es válido, pues evidentemente la acción tampoco va a proceder, ¿sí? ¿Cuáles son los plazos para ejercer la acción reivindicatoria? Y aquí nos tenemos que remitir a los plazos de la prescripción. Prácticamente tú puedes solicitar la devolución del objeto o puedes ejercer la acción reivindicatoria en cualquier plazo antes de que prescriba. Recuerden que la prescripción es la manera en la cual el sujeto se puede adquirir derechos o puede perder los mismos. La prescripción positiva, la prescripción negativa. La prescripción positiva es la forma de adquirir los derechos, la prescripción negativa es la manera en la cual se pierden como tal. En ese supuesto, la prescripción positiva, si un poseedor detenta un objeto sin tener derecho, y en este supuesto el titular no ejerce esta acción reivindicatoria, se pueden perder los derechos que tenía el titular y se le trasladarían, en este caso, al poseedor. Eso es lo que se llama la famosa prescripción, que puede ser de buena o de mala fe. De buena fe en el sentido en donde tú tengas esta posesión con conocimiento o de mala fe sin desconocimiento. En estos casos se duplican los términos. Cuando son de buena fe son 5 años, cuando son de mala fe son 10 años como tal. Es muy común también que existan compraventas y en este supuesto tampoco se escrituren. Y muchas personas deciden prescribirlas. Evidentemente estas prescripciones también van a proceder en este supuesto. Para nuestra Suprema Corte, ¿cuáles son los títulos justificativos de la acción reivindicatoria? Pues todos aquellos en donde se acredite, evidentemente, la titularidad de estos derechos. Y el título justificativo, según la tesis jurisprudencial que tiene registro 204-375, con el título prescripción adquisitiva, título justificativo, lo que nos menciona en términos genéricos es que el título suficiente para darle derecho a poseer es aquel que tiene el sujeto cuando ignora que existe una situación que le impida poseer el mismo. Dicho en otras palabras, que la manera en la cual tú puedes poseer y prescribir un bien es cuando evidentemente ejerces la titularidad de ese objeto y que evidentemente desconoces que tú no tenías el por qué poseerla. Que esto, si lo aterrizamos o si lo explicamos en palabras mucho más sencillas, es cuando tú estás habitando un inmueble en donde lo encontraste vacío, evidentemente te metes, pasan 5 años, nadie te lo requiere, pasan 10 años y solicitas entonces la prescripción. En este caso, ¿puede proceder la misma si pasa el término establecido en la norma? Sí. Si antes de que transcurra el plazo, el que ejerce la titularidad de los derechos, te solicita la reivindicación del objeto, se interrumpe la misma y evidentemente ya no procede. Entonces, en ese sentido, podemos concluir que la acción reivindicatoria se puede dar por todos aquellos sujetos que son los titulares del objeto y que le requieren a aquellos que la poseen sin un derecho la devolución del mismo. ¿Qué se necesita para acreditar esta titularidad? El use friendly, el derecho de uso, el derecho de los frutos y el derecho de disponer del objeto. Debes de acreditar la propiedad de manera formal con el documento y de manera material, ¿sí? Es decir, que esa titularidad se refiere a un bien inmueble que es el mismo que el otro sujeto posee sin tener derecho para ello. Y evidentemente que este sujeto que la posee, pues no tenga ningún título justificativo, porque si en este supuesto tú le vendiste el objeto, pero nunca lo ha escriturado esta persona, pues no le puede solicitar la devolución de la cosa. Sería ilógico. Entonces, aquí
el demandado en este caso podría acreditar con el título justificativo que la posee en virtud de esta compraventa como tal, ¿sí? Y en la situación práctica, la parte de la prueba pericial es fundamental como tal. Si la prueba pericial falla en los medidos, en las medidas, linderos y colindancias, pues evidentemente es probable que no se acredite la identidad del objeto. Y si no se acredita esta identidad del objeto, pues tampoco va a proceder esta acción reivindicatoria, ¿sí? Estas son las tres conclusiones que básicamente podríamos hacer mención respecto del juicio reivindicatorio y de la acción reivindicatoria como tal. Insisto, en la práctica hay que entenderla como quien ejerce la titularidad solicita la devolución del mismo y que, insisto, la titularidad venga respecto de una situación de dominio y del derecho que se tiene a la cosa, lo cual excluye evidentemente la excepción del matrimonio en donde se tiene que ejercitar la devolución del objeto por medio de una acción personal y no de una acción real. Insisto, en la práctica pueden venir algunas aristas distintas, pero en términos prácticos, creo que con esto podríamos entender un poco esta acción reivindicatoria y poder comprender cuáles son los sustentos básicos para poderla ejercer. Evidentemente, si sobre la marcha surgen algún tipo de preguntas, estamos aquí para resolverlas, pero creo que con esto de manera genérica y de manera didáctica podría las personas que nos están escuchando entender un poco en qué consiste esta acción reivindicatoria y juicio reivindicatorio como tal. Muchísimas gracias. Gracias a usted, querido doctor Adolfo Eduardo Montoya Jarquín, que ha dejado de manifiesto o ha quedado claro dos cosas. La primera de ellas, las características del juicio reivindicatorio, y la otra, el expertise que tiene sobre la materia civil y algunas otras. Creo que el doctor Adolfo Eduardo Montoya López es el abogado que todos los que tengamos ese tipo de problemas desearíamos tener. Aprovecho el espacio para saludar a dos distinguidos amigos que a uno lo veo entre los asistentes, es el general de división, diplomado Estado Mayor, Jorge Cuevas, y en el panel, aunque tiene apagada su cámara, sé que está presente el doctor honoris causa y maestro en Derecho, Adolfo Montoya Jarquín, quien es vicepresidente de este Congreso Nacional de la Abogacía. A ambos les saludo con mucho afecto. Bien, para continuar con esta sesión, voy a rogarle a la maestra María de la Luz Hernández Quesada que nos haga favor de hacer uso de la palabra para sus comentarios correspondientes. Por favor, maestra. Muy buenas tardes a todos. Me da un gusto saludar a todos y a cada uno. Gracias por la invitación. Creo que el doctor Eduardo ha sido extremadamente quisquilloso en su exposición. Me parece que ha dado un gran panorama de lo que es el juicio reivindicatorio, pero además nos ha puesto en determinado momento algunas cuestiones que sí son bien importantes y que en la práctica obviamente lo vemos quienes practicamos o postulamos en el ámbito del derecho civil. Y en ese sentido, y ver la posibilidad de esta parte, porque muchas de las veces, tal y como lo señaló, pues hay un grave problema a veces entre los abogados de saber distinguir si la acción reivindicatoria, que es una acción real, tiene que ver con derechos reales o derechos personales. Desde ahí ya tenemos ahí una cuestión que es muy importante. Obviamente es un derecho real, por eso depende de ahí. Pero en ese sentido también es bien importante la parte donde habla de la prescripción. ¿Por qué la prescripción? Porque la prescripción de la acción reivindicatoria, para algunos, y más algunos que hemos llevado algún tipo de juicios de este estilo, hemos visto que los demandados, los poseedores físicos de los inmuebles, pues argumentan la prescripción de la acción
de la acción reivindicatoria cuando ellos no hicieron ningún ejercicio de una acción de usucapio en los estados o una acción de prescripción positiva o negativa en ese sentido. Entonces, también ahí es bien importante y le agradecería al maestro que para efectos de toda la audiencia pudiera explicarnos esta parte, porque de veras es muy típico que los abogados nos enfrentemos con una contraparte, en este caso el poseedor, donde alegue la prescripción y argumente además que la acción reivindicatoria no tenga un límite prescriptivo, es una violación al artículo 14 constitucional. Entonces, en ese sentido, sí sería importante que nos pudiera ahí detallar esa parte, porque sí lo enfrentamos todos los días. Pero a grandes rasgos, él nos acaba de dar una maravillosa visión de todo lo que es el juicio reivindicatorio. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, maestra. Efectivamente, coincido con usted. La ilustración que nos ha dado el doctor Adolfo Eduardo pone de manifiesto el por qué es uno de los mejores profesores de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, y no sé si el doctor Adolfo en ese sentido quiera abundar un poco sobre la informatio ad perpetuam, que hasta donde recuerdo es justamente la prescripción positiva adquisitiva. Por favor, doctor. Sí, claro. Sí, efectivamente, maestro, y maestra Luz, es uno de los puntos que son recurrentes y en la práctica nos arrojan mayores problemas. Si nosotros comprendemos que efectivamente esta posesión la puede detentar algún sujeto o algunas personas y en la cual no se les va a solicitar la devolución del objeto como tal, pues empieza a correr la prescripción. Es muy común, efectivamente, que esta prescripción incluso se dé, transcurra durante 5, 10, 15 años, 20 años. Hace poco tuvimos un caso particular ahí en el despacho, en donde una inmobiliaria, en este caso, tenía la posesión de unos predios que están en el sur de la ciudad y la tuvieron por 20 años. Entonces, cuando ellos quisieron prescribir, evidentemente, para prescribir, para ejercer esta acción de usucapión, tenían que demandar a que aparecía como el titular de los derechos. Se le notifica al titular de los derechos y en este caso era un banco, y el banco reconviene la acción reivindicatoria. Evidentemente, aquí tenemos dos problemas o dos supuestos. El banco sí tenía la titularidad de los derechos. El problema para ellos es que no habían ejercido esta titularidad de los derechos, no habían solicitado la devolución del inmueble después de 20 años. Y en este supuesto ya había transcurrido el tiempo que te menciona la ley de buena o de mala fe para poder prescribir. En la primera instancia se perdió el juicio, se le otorgó la sentencia a favor del banco para que se le devolviera el inmueble, los predios en este caso, y además se pagara renta. Imagínense la renta de hectáreas por 20 años. Era una fortuna. El problema que el juzgador, en mi punto de vista, no determinó o no acreditó, pues que el término de la prescripción ya había transcurrido. Y aunque no se hubiera hecho valer, ya había corrido como tal, ya había pasado. Es decir, ya había operado la prescripción, aunque el juez propiamente no la hubiera declarado. Hecho que se hizo valer en los argumentos ante la sala, y la sala efectivamente determinó que la acción reivindicatoria, si bien es cierto, se podía ejercer por el titular de los derechos, el término ya había excedido y ya había operado la prescripción en favor de los poseedores. Y en este supuesto tenían el derecho de poseer el mismo y por tanto no tenían el por qué pagar renta, y por el contrario, se inscribiera a su favor la titularidad de estos derechos. Entonces, este punto en la práctica sí se da, es común.
esta excepción, mientras unos ejercen la prescripción, otros ejercen la reconvención solicitando la acción reivindicatoria. Pero si ya operó la prescripción, ya no tienes mucho que hacer. Insisto, la prescripción, aunque no se declare, la propia norma te lo dice de una manera específica. Corre desde el momento en el cual se detenta la posición del mismo hasta en tanto no te la reclamen o no te la requieran. ¿Cómo te la pueden requerir? Por cualquier forma, ¿sí? De manera objetiva, ¿no? Una demanda, la presentación de una demanda, el requerimiento judicial, el requerimiento notarial, cualquiera de los supuestos, una simple carta firmada. Pero si no te solicitan la devolución del mismo, pues evidentemente no es que prescriba como tal la acción reivindicatoria, sino que opera la prescripción del titular de los derechos y evidentemente ya no va a ser efectiva como tal, ¿no? Es decir, aquí tenemos una dualidad en ese supuesto. La acción reivindicatoria no prescribe. Prescribe, en ese supuesto, el derecho del otro sujeto para ejercer la acción de usucapión y poder tener la titularidad de los mismos. Entonces, mientras una no se ejerce, la otra se puede hacer valer, ¿sí? Insisto, si la acción reivindicatoria se da o se ejerce después de que suceda, de que opere la prescripción, prácticamente en este caso el juicio lo tienes perdido, ¿sí? Pero incluso hay juzgadores que no lo entienden de esa manera, porque mencionan que la prescripción hasta en tanto no se dicte, no opera, lo cual es un error. La prescripción opera por el simple transcurso del tiempo y por la inactividad del titular de los derechos de ejercitar el mismo. En este mismo supuesto, resulta más que claro que entonces la acción reivindicatoria se va a poder opera hasta en tanto no opere la prescripción. No sé si con esto hayamos podido abundar un poco más en la materia y poder ejemplificar un poco más esta acción reivindicatoria como tal, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. A mi juicio, más claro que el agua. No sé si la maestra María de la Luz quiera hacer algún agregado, con todo gusto. Muchísimas gracias. Efectivamente, creo que pues no hay mucho que agregar y efectivamente hace una clara distinción el doctor en cuanto a qué prescribe, si el derecho real o la acción reivindicatoria. Efectivamente, la acción no prescribe, pero sí prescribe en ese sentido el derecho de reclamar la devolución del bien. Entonces, es extremadamente detallada la explicación y además en ese sentido también el sentido argumentativo que nos ha dado respecto a todo lo que se desarrolla o todos los requisitos o las características que se requieren para poder iniciar un juicio reivindicatorio, creo que es de lo más correcto y además ejemplificativo y comprensivo para todos todos los que nos están viendo en estos momentos. Y creo que el maestro, el doctor Adolfo Montoya quiere participar. Muchas gracias, maestra María de la Luz Hernández. Efectivamente, nosotros coincidimos con esas apreciaciones y hay que hacer alguna consideración. El tema sobre todo en tratándose de cosas, bienes inmuebles o derechos reales, hay una gran conjugación de derechos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. De hecho, en materia penal tenemos entendido, sabemos, porque hemos llevado asuntos inherentes a ese tópico, que hay bandas o hay una mafia inmobiliaria que se dedica a invadir y a falsificar o robar identidades que están en connivencia con algunas autoridades, y eso es un verdadero problema porque afecta el patrimonio de los más vulnerables. Sabemos de casos de personas de la tercera edad que van por el pan y cuando regresan ya tienen cambiada la chapa. Obviamente ahí entramos a un tema derivado del derecho penal. Sin embargo, después para que les regresen la posesión del inmueble, muchas de las veces tendrán que iniciar un juicio con esas características justamente de la reivindicación. Bien, siguiendo el orden de nuestra programación, le vamos a rogar al maestro Alfredo David Pineda Fernández nos haga el favor de sus comentarios. Y sí, hemos visto al
doctor Adolfo Montoya levantar la mano, sin embargo, no estaba programado, y después del maestro Alfredo David, con todo gusto le daremos el uso de la palabra para que nos manifieste su opinión. Por favor, maestro Alfredo David, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal. Un saludo cordial para todos y todas las personas que nos escuchan, y felicito al Congreso Nacional de la Abogacía por exponer temas tan interesantes como el que nos ha hecho favor de exponer de una forma muy panorámica, pero a la vez profunda, el ponente, el doctor Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López, lo cual, pues me parece muy claro, muy preciso, y realmente la glosa o resumen que me solicitó amablemente el doctor Roberto Vidal, pues en este caso no le veo mayor explicación o comentario, especialmente que se añada a un texto difícil de entender para aclararlo, porque ya el expositor nos hizo favor de dárnoslo perfectamente sencillo, perfectamente claro. Me hace recordar la exposición del doctor Adolfo Eduardo, pues un mensaje, un comentario de el creador de nuestro lema, por mi raza hablará el espíritu, hablará mi espíritu, en el sentido de que el profesor es aquel que se pasa horas preparándose para exponer en unos minutos algo que le ha costado mucho trabajo para que lo puedan entender con facilidad. Entonces, eso me ha parecido la exposición. Por otra parte, en cuanto a un resumen, como una explicación breve u oral o escrita de las ideas principales que han sido materia de esta exposición, pues la verdad no encuentro que tenga que profundizar mucho, porque la explicación ha sido muy clara. Sin embargo, ha sido tan clara como si estuviéramos hablando de una construcción. ¿Qué se requiere para una construcción de un inmueble? A veces el derecho tiene muchas relaciones con la arquitectura, con la pintura, con el arte, con la literatura, y decimos, ¿pero de qué forma? En este caso de la construcción se los voy a explicar. En los 3 puntos que nos ha señalado el doctor, pues nos habla de un propietario que tiene el dominio de un inmueble determinado, muy preciso. Otro, que es la identidad de la cosa objeto de la acción. Y 3, un elemento negativo, que a veces es necesario identificar. Me ha tocado ver personas que han tratado de recuperar su inmueble y resulta que ahí viven familiares. Y entonces, algunos abogados les han dicho, bueno, pues si están ahí tus familiares, es que están viviendo gratuitamente, tienes un comodato. Otros les han dicho, bueno, si de vez en cuando te ayudan a pagar el impuesto predial o el suministro de agua, y a veces te dan alguna cantidad para que tú lo hagas, posiblemente pudiera considerarse un arrendamiento. Sin embargo, en estas acciones, necesariamente, desde el punto de vista formal, el juez va a exigir, admite la demanda, pero durante el proceso se tiene que acreditar ese contrato. Y si no se acredita de forma escrita o oral, también los contratos pueden ser orales, hasta ciertos límites establecidos por la ley en cuanto a su cuantía, pues entonces no va a declarar procedente la acción. Me ha tocado ver un asunto donde después de 5 años de un juicio de terminación de contrato y otro de comodato, otros 5, 10 años, al final esta persona ya desesperada me dice que no puede recuperar su inmueble porque no tiene título, no tiene vínculo con la parte contraria. Y lo que nos ha dicho el expositor
es el aspecto de que otra persona posea sin derecho. ¿Esto qué significa? Esto significa un elemento negativo. Señor juez, soy titular de este inmueble, están ahí otras personas y no nos une ningún vínculo. Y no estoy de acuerdo en que vivan ahí. Un hecho negativo. ¿Cómo lo voy a acreditar? Con el simple emplazamiento para que me digan a título de que están poseyendo. Y entonces, como lo dijo el doctor Adolfo Eduardo, pues pueden ser varias formas. Puede ser desde un comodato, puede ser un arrendamiento, puede ser que la persona que esté ahí, incluso me ha tocado ver que fue contratado para cuidar el inmueble y que ya le debían tantos años que finalmente reconvino para que se le adjudicara ese inmueble en pago de todas las prestaciones laborales que ya se le adeudaban. Luego entonces entramos al tema del título justo, del título originario, porque también puede ser derivado y el derivado jamás va a poder adquirir. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es que darle el ejercicio del elemento que nos falta, de acuerdo a la naturaleza de este tipo de acciones de juicio reivindicatorio, dárselo a la parte demandada para que nos explique cuál es su título y normalmente me ha tocado ver que exhiben un contrato de compraventa privado. Sin embargo, este contrato de compraventa privado, la mayoría de las veces adolece de fecha cierta. ¿Esto qué significa? Significa que las partes establecieron una fecha. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del 10 de septiembre, pero de 2007. Si hacemos un contrato privado, le podemos poner de 2007 o de 2017 o de 2018 o lo que queramos, pero eso no tiene certeza para poder computar algún término. Luego entonces tendríamos que irnos a ver cómo se puede obtener la certeza. Y ese es otro punto muy interesante, porque si no ha habido, si ese documento no tiene referencia en el protocolo de un notario o no ha tenido conocimiento un corredor público o no ha habido una demanda en un juicio, en un expediente de Poder Judicial, eso es lo que le va a dar la fecha. Aunque se haya dicho cualquier fecha en el documento, a la hora que se protocoliza o que corre a cargo de un corredor público o de un juzgado, ya va a tener una fecha determinada con la cual se puede establecer una fecha para poder establecer si puede correr una prescripción o qué características vamos a tomar de este documento. No quisiera ahondar más en el tema, porque la verdad, en la práctica se nos presentan situaciones complicadas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona compra un inmueble a plazos? Va pagando, y resulta que al final no le quieren otorgar la escritura. Bueno, pues demanda una acción pro forma para que le otorguen la escritura del inmueble. Pero resulta que el vendedor ya está enemistado con el comprador y resulta que va con un notario y como todavía el inmueble está registrado, está inscrito en el registro público de la propiedad a su nombre, lo dona. Y entonces el donatario entra en posesión y cuando entra en posesión, quien lo compró a plazos, que ya ha demandado al titular la acción pro forma y ya tiene una sentencia, se encuentra con que la parte que está en el inmueble tiene una escritura de propiedad, ya tiene una donación
y entonces tiene derecho a que se inscriba. Y entonces aquí cuando vienen problemas ya en la práctica de quién es el verdadero propietario. El octavo tribunal colegiado de circuito en materia civil, desde mi punto de vista, dio una solución salomónica. Entonces estábamos en la expectativa de a quién le va a dar la razón. Al juez que dictó la sentencia para que se escriturara el inmueble o al notario que llevó a cabo la donación y llevó a cabo la inscripción en el registro público. ¿Cuál de los dos es el bueno? Muy salomónicamente, el octavo tribunal colegiado de circuito resolvió que en ese problema no se iba a meter. Y eso me recuerda cuando alguna vez se le preguntó al ministro de la Corte por qué en determinado caso fallaban de cierta manera si la ley era muy rígida, y le dijo, bueno, porque estamos interpretando nuestra Carta Magna. Y le dice al periodista, ¿cómo se denomina nuestra Carta Magna? Bueno, todo el mundo lo sabe, le dice el periodista, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Política, o sea, también interviene la política. Y en este caso, el octavo tribunal colegiado del circuito dijo, no me voy a meter en quién tiene mejor facultad para poder resolver este asunto en cuanto a quién le corresponde. Lo que tenemos que ver es cómo, desde el punto de vista interno, cómo llegaron ambos titulares al dominio del mismo inmueble. Y ahí es donde se va a resolver. Uno de ellos ejerció en tiempo y forma una acción pro forma y acreditó que la parte demandada, la propietaria, le había vendido. Y el juez declaró que efectivamente tenía derecho a que se le otorgara la escritura. La otra, aunque fue más rápido porque fue mediante una escritura pública, una escritura de donación ante un notario, no acreditó intrínsecamente por qué lo adquirió. Luego entonces se lo devuelve al juzgado para que conforme a derecho lo resuelva. Y ya le dijo que va a ser de acuerdo a quien lo pagó y demandó su escrituración. No me quiero meter en más detalles porque la verdad es que la realidad es enormemente rica, pero yo creo que con lo que nos ha expuesto el doctor Adolfo Eduardo Montoya López, nos queda muy claro que estos elementos, que como dije desde un principio acerca de la construcción, solamente tienen tres características: sus cimientos, su estructura y sus acabados. Sí, pero ya veremos que dentro de sus cimientos puede haber un terreno salitroso, un terreno pantanoso, etcétera, inestable, etcétera, y después si nos vamos con la estructura tendrá también sus problemas, igual que con sus acabados. En lo que sí podría terminar es que el doctor ha sido muy escrupuloso en el sentido de que se deben de cuidar todos los elementos, todos y cada uno de los elementos constitutivos de cada uno de estas partes para poderle acreditar al juez que se trata de un inmueble en el cual tengo una escritura que está debidamente delimitado, porque ha habido problemas. Las escrituras antiguas hablaban de un terreno de 4 o 5 mil metros aproximadamente, una venta a corpus que iba desde la barranca hasta el arbolito del ahuehuete y luego desde un riachuelo hasta el camino real. Pero no decía, y decían la cantidad, pero no tenían medidas y colindancias. Resulta que al meterse alguna persona, pues decía, bueno, yo tenía, por decir algo, 4,000 metros y ahora ya nada más tengo 3,000. Entonces, voy a pedir que se me reivindiquen estos 1,000 de mi vecino, porque seguramente son míos. Pero como no acredita sus medidas y colindancias con grados, minutos y segundos,
y la otra persona sí acredita que obtuvo una escritura con esas características, el juez no le pudo reconocer, reivindicar esa parte porque no hubo identidad en el inmueble. Luego entonces, al haber avenidas, ya no existían las barrancas, ya no existía el arroyito, ya no existían los árboles, todo se zonificó, pasaron avenidas, etcétera. Digamos, la conformación urbana hizo perder las características originales y como no tenían bien delimitados sus medidas y colindancias, no se pudo llevar a cabo, no se pudo reconocer el ejercicio de esa acción reivindicatoria por falta de identidad, como nos hizo saber nuestro expositor, al cual felicito, y también a la Comisión Nacional de la Abogacía por estas pláticas tan ilustrativas para todos los que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Alfredo David Pineda Fernández, amigo querido y colega de la Facultad de Derecho, académico de trayectoria dentro de nuestra alma mater. Aparte de que me da mucho gusto saludarlo, coincido con él en cuanto a las variables de supuestos o hipótesis que sobre la práctica se pueden derivar. Y también coincido con él en la acuciosidad, en la precisión, en la arquitectura de la conferencia del doctor Adolfo Eduardo Montoya López. Siguiendo el curso de esta conferencia, le voy a rogar al doctor honoris causa y maestro en Derecho, Adolfo Montoya Jarquín, que nos haga favor de hacer uso de la palabra. Por favor, señor vicepresidente, si es tan amable. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero manifestar que así como los mexicanos tenemos el orgullo de no doblegarnos ante nadie y ante nadie, también los maestros de la Facultad de Derecho y los padres nos sentimos orgullosos de un acto como el que acabamos de presenciar. Primero, ¿por qué? Porque, como tú sabes, doctor Roberto Vidal, soy maestro de la Facultad de Derecho hace 40 años. La inteligencia que mi materia no es en la que es materia mi hijo. Tú sabes, yo me dedico al derecho penal, soy académico, sobre todo de la teoría del delito que decía el maestro Porte Petit, que no sabe teoría del delito no puede saber derecho penal. Así que me siento muy orgulloso de mi hijo Adolfo Eduardo Cuitlago Montoya López, de la plática que acaba de dar, porque acusó desde luego conocimientos, desenvoltura y sobre todo la práctica que ha tenido como abogado postulante. También quiero felicitarte a ti, Roberto, porque has hecho de la presidencia de este Consejo Nacional de la Abogacía algo que hacía falta. Necesitábamos tener académicos, necesitábamos tener gente que hablara del derecho, que entendiera el derecho. Como hace un rato dijo alguno de los expositores, el derecho no es sencillo. Hay que tener mucho tiempo, quemarse las pestañas para poder impartir pláticas de la naturaleza de la que acabamos de oír y de las otras que hemos presenciado también. Muchas felicidades, querido Roberto, muchas felicidades al maestro María de la Luz, muchas felicidades al maestro que acaba de hablar, porque en realidad me enorgullezco como universitario de pertenecer a esta agrupación y de ser maestro de la Facultad de Derecho. Te felicito, Roberto, y espero próximamente tenga yo la oportunidad también de participar en una plática respecto de mi materia. Muchas felicidades, Roberto, y otra vez, aunque sea reiterativo, mi felicitación por la labor que estás desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. El señor vicepresidente efectivamente es un académico de larga trayectoria en nuestra Facultad de Derecho, en donde ha tenido diversas cátedras especiales, entre ellas, si mal no recuerdo, la de Ignacio Burgoa Orihuela, y en la materia penal efectivamente es una referencia importante dentro de nuestra facultad. Y coincido plenamente con él, si me permite el vicepresidente suscribir y subrayar que en este caso el doctor Adolfo Eduardo Montoya Jarquín está materializando
lo que decía Leonardo da Vinci. Hay de aquel alumno que no supere a su maestro. Y en este caso, si me permiten la expresión, y lo digo con todo cariño, con todo respeto, creo que Adolfo Eduardo Montoya Jarquín, el doctor Adolfo Eduardo Montoya Jarquín, nos ha superado en mucho a muchos de los académicos que estuvimos estudiando antes que él. Muchas felicidades, doctor Adolfo Eduardo Montoya Jarquín. Este Congreso Nacional de la Abogacía se enorgullece verdaderamente de que seas parte de él, de que seas el presidente de la Comisión de Derecho Civil de este Congreso Nacional de la Abogacía. Como ha sido costumbre, antes de finalizar esta conferencia magistral, a nuestro ponente le entregamos un reconocimiento que a la brevedad habremos de entregárselo. Le ruego al doctor Iván Hurtado que nos haga favor de ponerlo en la pantalla. Aprovecho la oportunidad para despedirme de la maestra María de la Luz Hernández Quesada y agradecerle su valiosa participación y esperamos tenerla pronto por esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía para una disertación. De igual manera, agradecemos la participación del maestro Alfredo David Pineda Fernández, gran amigo de nosotros, compañero, como ya lo dije, académico de la Facultad de Derecho, y sin duda siempre va a ser un gusto saludar a mi querido amigo, el doctor honoris causa y maestro en Derecho, Adolfo Montoya Jarquín. A todos nuestros asistentes les agradezco su participación, a todos nuestros seguidores de Facebook, de Instagram, de YouTube, también les agradecemos su participación y no me resta a mí más que desearles a todos ustedes tengan una feliz noche. Hasta pronto, amigos y amigas. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.